Muy buenas noches, estimados colegas latinoamericanos. Reciban ustedes un saludo fraterno desde la ciudad de Lima, en Perú. Soy Cristian Yontop González, licenciado tecnólogo médico en radiología. Laboro en el Centro Avanzado de Medicina Nuclear, en el área de SPECT, tecnología híbrida, teniendo como componente una cámara GABA doble cabezal Siemens y un tomógrafo multicorte. Deseo agradecer al licenciado Boris Torres por la invitación a este primer Congreso Virtual de Integración Radiológica Latinoamericana EVIERA 2020 con el tema Manejo del paciente en medicina nuclear ante la pandemia del COVID-19. También aprovecho la oportunidad de resaltar la constancia y dedicación de nuestra labor como tecnólogos médicos en radiología, así como los demás profesionales de la salud que están en primera línea batallando ante esta pandemia que se encuentra en medio de una crisis sanitaria, social y económica, tanto en Latinoamérica como mundial. En la presente exposición vamos a comentar consideraciones básicas del SARS-CoV-2 y características de la enfermedad del COVID-19, así como la utilidad de los equipos de protección personal, y vamos a brindar recomendaciones que debemos considerar al manejo de los pacientes de medicina nuclear para atenderlos en medio de la pandemia, de cual nos va a acompañar largo tiempo. Como podemos observar en esta cronología, el 8 de diciembre de 2019 ya se presentaban los primeros casos del síndrome respiratorio agudo severo en Wuhan, en provincia de Hubei, en China central. Se sostenía que el foco se originaba en un mercado. El 3 de enero ya alertaban los expertos de una epidemia en China. No es hasta el 7 de enero que se identifica que es un nuevo coronavirus en el cual lo llaman SARS-CoV-2. El 28 de enero se detecta el caso cero en Alemania y el primero en Europa. A fines de enero la Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional y así el 26 de febrero se reporta el primer caso en América Latina. A España fue reportado el 27 de febrero y en la segunda semana de marzo, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara el brote vírico como una pandemia global que ataca a más de 185 países del mundo, como podemos ver en el recuadro, con más de 2.658.000 infectados y con 185.434 muertes. Ese es un reporte del día 23 de abril. En el país, en nuestro Perú, el coronavirus definitivamente ha calado mucho en la población limeña. Como se puede ver en el mapa del Perú, se concentra la mayor cantidad en Lima de infectados y de muertes. Y bueno, el norte ahora está también teniendo una curva ascendente. Si bien es cierto, el Estado, lo que el primer punto que ha podido determinar para poder mantener que no se aumenten los muertos en nuestro país es aplanar la curva que hay de incidencia de los casos versus el tiempo transcurrido desde el primer caso. Y este es el objetivo de esto, es mitigar, ¿no? Es retrasar la transmisión de la enfermedad y el pico de brote. Asimismo, reducir la carga de este brote en la comunidad y disminuir que la gente enferme y muera, ¿no? Entonces, por ello que se llevó en cuarentena, ya tenemos 40 días de cuarentena y tenemos ya 50 días desde que se inició el primer caso en el país. Desde ellos se han reportado a la fecha más de 20.000 casos y teniendo 572 fallecidos con una letalidad de 2,74. Y esta curva sigue en ascendente, por eso que se ha extendido hasta el 10 de mayo la cuarentena en nuestro país. Bueno, vamos a conversar un poco de lo que es el SARS-CoV-2, este coronavirus que como se puede ver tiene una cadena de ácido ribonucleico, que es esta cadena tiene un sentido positivo, está unido a una nucleoproteína como podemos ver, y tiene una tasa de mutación de la glicoproteína
alta, ¿no? Es altamente recombinante y tolera los cambios ambientales, y esto hace que el virus sea sumamente patógeno. Como estructura interna, como ya estábamos comentando, tiene una ARN y una glicoproteína, tiene una membrana también que encapsula a este ARN. Es una doble capa lipídica, en donde tiene insertados glucoproteínas, en el cual el que se considera el principal factor para que el virus comience a extender es la glucoproteína S, como se puede ver en la microscopía electrónica al lado superior izquierdo. Tiene forma de corona, ¿no? O espéculos. Esta glucoproteína S le da esa característica y se encarga de la unión del receptor AC2. Asimismo, también tiene otras glucoproteínas como la glucoproteína M, que une el núcleo urínico a la matriz, y la glucoproteína E, ¿no? Esta estructura de coronavirus ya se había registrado anteriormente, puesto que es un virus que ya se conoce no solamente por infección a seres humanos, sino que se originó en animales, ¿no? La familia genética de estos coronavirus tiene 4 géneros, ¿no? El alfa coronavirus, el beta, el gamma, el delta y el gamma coronavirus. Alfa, beta, gamma y delta. Los dos primeros generan infección en mamíferos y los dos últimos se transmiten la enfermedad a través de las aves. Como podemos ver en imagen, el huésped es un murciélago en el cual ha buscado un transmisor para que pueda llegar al humano. Y ya tenemos enfermedades que han calado en el mundo, como lo que ha pasado en China con el SARS, que se originó en el 2002. Esto es debido a que el murciélago buscó un huésped como el pangolín y llegar al humano, y tuvo una letalidad de 10% de todos los infectados. Más aún y más agresivo fue el MERS, el betacoronavirus que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente. MERS fue en el 2012 y definitivamente causó una letalidad del 35% de todos los pacientes infectados. Ahora que tenemos el nuevo coronavirus, todos tienen en común que es el murciélago, es el principal mamífero en donde se comienza a desarrollar y posterior mutación de este virus. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, es importante entender cómo este virus sale, ¿no? Mediante un estornudo o mediante la tos hacia, hacia el ambiente, una proyección de 1.5 a 2 metros, en el cual puede caer a superficies inanimadas, o al piso, o también puede ingresar rápidamente por las vías aéreas o por los ojos, o a contaminar las manos si por A o B uno toca cosas inanimadas contaminadas. Para ello es importante saber qué es lo que pasa cuando este virus ingresa a la célula. Nosotros lo que debemos entender en esta imagen es cómo se une, cómo se fusiona, va a internacionalizar el virus y va a replicar y finalmente va a generar un brote. Lo que se explica en la figura es que al unir el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, esta cadena de ARN de virus, como es positivo, se traduce inmediatamente a proteínas, teniendo ya capacidad infecciosa porque es un ARN de membrana plasmática mensajera. En la replicación del virus se va a formar endosomas. Estos endosomas por endocitosis van a ingresar a la célula y va a tomar parte de su membrana plasmática y de la membrana que está ingresando, de la membrana plasmática que está ingresando o que está tomando la célula, en las cuales a medida que se va desplazando,
va a llegar hacia el núcleo, como vemos en la parte inferior, hacia el núcleo y va a tener que tener un pH ácido para poder llegar hacia ahí. Para ello, como se sabe, se están viendo diferentes tratamientos como la hidroxicloroquina, en el cual lo que hace es alcalinizar este ambiente. Entonces es importante saber que necesita un pH ácido para que esto se pueda replicar. Una vez que llega al núcleo, este ARN, después de haberse transcrito, va a generar un ARN mensajero y va a unirse con proteínas en el retículo endoplasmático y así formar la nucleocápside en el aparato de Golgi. Se va a unir también a demás proteínas y luego por exocitosis, cuando sale el virus, va a dejar algunas proteínas que causen una respuesta inmune exagerada. Es así como, como el órgano principal, ¿no? que va a salir perjudicado de ello y que va a generar mucho daño al paciente, es el alvéolo pulmonar, ¿no? Por lo pronto, ¿qué es lo que se sabe? La sintomatología convencional es tos, fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de garganta, cefalea, dificultad respiratoria, dolor muscular. Y para ello, el alvéolo que está unido, está en contacto íntimo con los vasos sanguíneos, buscará estos receptores AC2 para poder, junto con los neumocitos, y provocar una cascada masiva de citoquinas proinflamatorias. Esto se llama tormenta de citoquinas. Y bueno, no solamente ello, sino también va a haber interleuquinas activados por macrófagos, provocando un distrés respiratorio, ni directamente impide el paso de la angiotensina 1 a 2 y este va a sobreexpresar los receptores tipo 2, en el cual va a producir una neumonía lobar, ¿no? En el cual se va a visualizar en las tomografías. Ahí podemos observar cómo ingresa pues al alvéolo y a través de las células epiteliales va a ingresar el virus, va a ser internacionalizado, va a ser cogido e ingresado a la célula y posterior a ello va a generar cantidad de macrófagos y interleuquinas como una respuesta inflamatoria exagerada. Esto se le llama cascada masiva o tormenta de citoquinas. Es ahí donde se va a generar broncogramas aéreos y también distrés respiratorio y neumonías, en donde va a perjudicar, y es más, al paciente lo puede llevar incluso a un distrés respiratorio grave. Es importante también saber cuáles son las fases de la etapa que tiene la enfermedad del COVID-19. Como podemos apreciar, tiene una carga viral, una fase viral, también tiene una fase inflamatoria, pero estos a su vez todas las fases se dividen en tres. Un inicio de la fase viral, una fase, cuando termina la fase viral comienza la fase pulmonar dividido en dos y al finalizar ello ya comienza la fase inflamatoria o hiperinflamatoria. Para ello se necesita saber que hay estudios diagnósticos ya en el cual miden la carga viral y la respuesta inflamatoria, como es el PCR, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, ¿no? Para el PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real, tiene una alta especificidad pero baja sensibilidad. La inmunoglobulina M lo que nos proporciona es una primera línea de defensa durante la infección viral, seguido de la respuesta de la inmunoglobulina G, para saber si se ha inmunizado a lo largo de la infección y tiene una memoria inmunológica.
¿no? Entonces es importante saber que es necesario a veces combinar estas dos pruebas y va a ser fundamental para poder hacer un triaje al momento de que ingresa el paciente al servicio y ver si tiene estos tipos de pruebas. Es por eso la importancia de señalarlo en las diapositivas. Asimismo, también sabemos que la etapa viral eh, generalmente son en las primeras semanas. Los pacientes generalmente en esta enfermedad son asintomáticos, por eso que hay que tener cuidado, va entre un 35 a 70% que son asintomáticos. El resto del porcentaje hacen o desarrollan pequeños resfríos y en muy poco porcentaje pueden causar eh, etapas severas de la enfermedad. Pero en el cuadro se puede considerar que no solamente la enfermedad se caracteriza por el inicio del síndrome respiratorio agudo, sino también porque tiene una etapa trombofílica y autoinmune. Y eso es importante saber porque nos va a dar datos necesarios para poder definir o gestionar a los pacientes en el servicio. Por ejemplo, acá hay un dato interesante que nos proporciona en esta etapa de la trombofílica, en donde se puede ver que se observa que el dímero D es una expresión moderada, y eso hay que considerarlo cuando hacemos las gamografías pulmonares. Al igual que en las etapas un poco más críticas, se puede observar que hay insuficiencia renal. Si el paciente sale, es probable que le pidan un radiorrenograma. O también cuando se elevan las troponinas, cuando están en etapas medias de la enfermedad, pueden solicitar un estudio de perfusión miocárdica. Entonces, como son pacientes por prioridad, es necesario saber en qué fases se han aumentado estos elementos que salen en el laboratorio. Entonces, como podemos ver, el grupo de riesgo que se tiene en el COVID son generalmente los adultos mayores de 60 años que tienen comorbilidades, ¿no? Como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular, el EPOC y la oncología. La mayoría de pacientes que tenemos en los servicios de medicina nuclear, tanto de SPECT-CT como PET-CT, son pacientes oncológicos, en donde tenemos que tener consideraciones importantes para poder gestionar el lugar de atención. Como grupo de riesgo actual en nuestro país, en Perú, vemos que estos datos estadísticos actualizados al 16 de abril, la mayor cantidad de infectados es en varones, ¿no? Y cuyas edades fluctúan entre los 30 y los 59 años. Entonces no solamente son los pacientes en riesgo son los que son generalmente mayores de 60, pero los que están infectados y pueden generar eh, contaminación con relación a las demás personas que no están contagiadas son aquellos pacientes jóvenes de 30 a 59 años. Esta diapositiva es importante señalarlo porque como la primera protección básica, tanto para el personal de salud como para la población en general, es inactivar el SARS-CoV-2 mediante el lavado de manos, ¿no? En donde se explica cómo el jabón actúa sobre el coronavirus. Sí, como ya lo habíamos explicado, el coronavirus tiene pues una cadena, un ARN, en donde se deposita el material genético, y también habrá de una membrana, doble membrana lipídica que protege al virus. Las moléculas de jabón, de abundante jabón, tienen en sus estructuras moléculas que atraen al agua y también atraen a las grasas. Esto hace que al lavarnos las manos, la parte del jabón que atrae a la grasa va a disolver esta membrana lipídica que mantiene al virus, y lo va a exponer al medio ambiente,
o exponer al ambiente en donde se encuentra este virus, en donde el agua lo va a eliminar completamente. Eso es porque rompe esta capa, esta membrana de lípidos. El jabón tiene esa facilidad. Por eso que esa es la parte fundamental de mantenernos sanos. También hay que considerar que hay reportes ya que se tiene que ver en que este virus se queda en objetos inanimados muchos días, horas y días. Por ejemplo, según este artículo, en la imagen se puede ver que el metal, la madera, el vidrio tiene una vida promedio de 4 a 5 días. En el plástico puede durar hasta 9 días. En el cobre un poco menor de 4 horas. Pero en los guantes de látex, por ejemplo, eh, un poco menor de 8 horas. Y en las batas, en la ropa que nosotros usamos descartable como EPP, puede durar hasta 2 días. Una buena gestión de desechos en la bolsa roja va a favorecer que no se genere una infección a pacientes sanos. ¿Cómo inactivar el SARS-CoV-2? Lo tenemos sencillo, podemos incluso en casa, en el propio trabajo, ya sabemos que están utilizando el hipoclorito de sodio, por ejemplo, ¿no? En el cual el hipoclorito de sodio al 0,1% con una exposición de 1 a 3 minutos va a ser suficiente como para poder gestionar la limpieza en todos los equipos equipos que estamos trabajando, incluyendo los equipos biomédicos, ¿no? Al igual que el alcohol se necesita, o el etanol, de 62 a 71%, y el peróxido de hidrógeno al 0,5%, donde si no tenemos las concentraciones requeridas podemos diluirlo con agua destilada, como se puede ver en la diapositiva, y poder mantener la concentración referida y inactivar completamente el virus. Otro punto importante para poder gestionar un buen flujo en los servicios, y sobre todo en medicina nuclear, es estratificar el riesgo. El riesgo que pueden los pacientes originar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos personas que tienen pruebas negativas recientes y sin síntomas. Lo vamos a categorizar como categoría 4, que no se identifica un riesgo. Aquellas personas que han tenido viajes al exterior, pero o no han tenido capaz contacto con personas que están infectadas, pese a su apariencia saludable, ¿no? Y no tienen una prueba, vamos a considerarlo como riesgo bajo, ¿no? La categoría 2 es un riesgo medio: personas mayores de 65 años que tienen enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatía, enfermedades respiratorias o inmunosupresivas. Vamos a colocarle como categoría 2. La categoría 1 definitivamente son aquellas personas que han tenido contacto con personas infectadas o ellos mismos están infectados. Son de riesgo alto, ¿no? Tienen pacientes que tienen enfermedad respiratoria aguda o han estado en lugares donde ya ha visto alta transmisión comunitaria. Es importante estratificar el riesgo para poder evaluarlo y saber utilizar el equipo de protección personal, y así saber con qué tipo de interacción tenemos con el paciente, qué modo de transmisión tenemos con la enfermedad, disminuir esa transmisión y también evitar la cantidad de fluidos corporales que pueden generar. Bueno, ya sabemos que para los elementos que se utilizan en el equipo de protección personal, eh, para protección de aerosoles, microgotas y contacto, es el mandilón o delantal, protección ocular,
el respirador con filtro N95, esta mascarilla, la mascarilla quirúrgica, o también puede ser eh, el, el protector, el protector ocular completo, los guantes, ¿no? Todo ello va a generar el equipo de protección personal. Parte fundamental es cumplir los 5 momentos para el lavado de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Para ello, nosotros tenemos que en el servicio definir en qué lugar nosotros vamos a gestionar la colocación del EPP, del equipo de protección personal. Que esté completo, que esté seguro, y retirarse todos los anillos, pulseras, relojes, todas las cosas que estén en las manos y se encuentren en los dedos y muñecas. Posterior a ello se colocan las botas, se lava las manos en todos sus momentos, frotándose los dedos y las uñas. Posterior a ello se coloca el mandilón, ¿no? El mandil descartable, colocarse la mascarilla N95 o la mascarilla quirúrgica, ajustarlo bien este respirador, que tenga un buen sellado. Las personas con barba, los profesionales que trabajan con barba, tener que afeitarse, colóquese el protector ocular también y el escudo facial. Como siguiente paso tenemos el colocarse la gorra descartable. Algunos no lo utilizan, pero es necesario usarlo. Colóquese los guantes descartables también, siempre esterilizándose con alcohol gel. Ahora los pasos para retirar. Nuevamente ir al ambiente donde se ha designado para retirar estos equipos de protección. Va a retirarse los guantes cuidadosamente, posterior a ellos lavarse las manos con abundante agua y jabón. También retirarse después el gorro, nuevamente lavarse las manos, retirarse con mucho cuidado el mandil, nuevamente lavarse las manos. Posterior a ello, retirar el protector ocular, los lentes, y nuevamente lavarse la mano y finalmente retirar la mascarilla. La mascarilla teniendo cuidado, sujetando las bandas elásticas, sobre todo la inferior, que es lo primero que tiene que salir, y luego la banda superior. Y finalmente los botines, vamos a retirar el protector de calzado, lavarse las manos inmediatamente, y de esa manera se gestiona los equipos de protección personal. Bueno, como sabemos, en los servicios de medicina nuclear nosotros usamos material radiactivo, radioisótopos, en el cual nosotros tenemos que marcarlo con sustancias o con moléculas para que vayan a alguna estructura y ver su funcionamiento. En el caso de SPECT, nosotros usamos el tecnecio 99 como modo diagnóstico y el yodo 131 como modo terapéutico y también parte diagnóstica. El flúor desoxiglucosa unido al F18 es el isótopo radioactivo o radionúclido que se utiliza para PET. Como podemos ver en imágenes, son procedimientos rutinarios. El equipo tiene que tener una forma de limpieza después de la atención de cada paciente. Eso es fundamental para evitar más contagios. Pero no solamente ello, el tecnólogo médico tiene funciones en el cuarto caliente, que es el área donde se marca el material radiactivo, se genera el tecnecio 99 para poder ser marcado con otras moléculas y transportarlo y registrar. Todo eso va a generar que corra riesgo de contaminarse estos utensilios, ¿no? que se están utilizando. Y otro punto importante es en el manejo de la sala de inyección, de la preparación del paciente.
Como vemos en estudios de perfusión miocárdica, el cardiólogo tiene bastante contacto al momento de colocar el tensiómetro. Y bueno, como vemos, un ejercicio físico va a generar aerosoles cuando se comienza el ejercicio. Bueno, ese es un tema que lo vamos a tocar en unas posteriores diapositivas, pero en imagen quiero recalcar que si por A o B tenemos un paciente que hace un paro cardiorrespiratorio, hay que activar las cadenas de supervivencia. Lo convencional, como siempre se maneja, saber si responde, no respira, si el ritmo ya es para desfibrilar o no. Y si es así, bueno, no comenzar las compresiones, sino tener 3 intentos de desfibrilación. Así que hay que tener el coche de paro bien constituido, bien preparado, con los controles diarios del fibrilador, ¿no? Para poder enfrentar estos acontecimientos que pueden suceder en cualquier momento cuando realizamos, por ejemplo, estudios cardíacos, ¿no? Entonces, recomendaciones que tenemos para los servicios de medicina nuclear es definitivamente, lo primero es implementar un proceso de atención que involucre tanto al personal administrativo como al personal asistencial, tecnólogo médico, al médico nuclear, técnico de enfermería, enfermeros. La capacitación tiene que ser continua para todo el personal para que esto garantice el máximo cumplimiento y vigilancia, así como promover con carteles el lavado de manos y la buena praxis de higiene respiratoria dentro del servicio, desarrollar un plan de contingencia si alguno de nuestros colegas o algún personal del servicio contrae este virus, lamentablemente por estar en contacto con pacientes. Bueno, la primera recomendación, paciente, los turnos se van a tener que asignar telefónicamente, ¿no? Donde se tiene que ver un cuestionario que maneje el counter, en donde pregunte, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene disnea, alguna fatiga, ha estado en contacto con con personas gestantes, con personas que están contagiadas, ¿no? Considerar también las personas gestantes eh, que en muchas ocasiones no lo saben, ¿no? Pero hay que también tenerlo en cuenta. Si por A o B esto se tiene que reprogramar, esto tiene que ser evaluado por el médico nuclear para que ellos puedan justificar la reprogramación o la realización del procedimiento o el cambio de conducta médica que se va a realizar, ¿no? Si no cambia la conducta, se reprogramará el procedimiento, pero si está justificado, se va a confirmar el estudio teniendo las salvedades si no es un paciente que tiene la enfermedad del COVID o no, ¿no? Entonces esto nos va a permitir gestionar mejor al paciente, ¿no? Poderlo gestionar en ambientes con los equipos, con los EPP correctos, ¿no? El equipo de protección personal correctos, ¿no? Y si es así, si el paciente puede desplazarse sin ninguna molestia, sin ninguna ayuda, pues tiene que venir solo. En su efecto, acompañado pero con personas menores de 60 años. Y fundamental, controlar la temperatura antes de salir para el estudio. Una vez que llega el paciente, definitivamente nuevamente el lavado de manos o la limpieza con alcohol gel. En recepción inmediatamente va a pasar a evaluación médica, pero corta y rápida, un triaje solamente para confirmar si el paciente tiene alguna sintomatología de COVID y así poder hacer una denuncia epidemiológica o no. Esto debe ser rápido y corto, ¿sí? También registrar la temperatura y que firme el consentimiento informado. Generalmente no debería ser con el lapicero si no tienen implementado el sistema digital,
pero lo ideal sería que tenga lo menos contacto posible, ¿no? Si que por AOV tiene sospecha de COVID y se logra la atención. La disponibilidad de las sillas tiene que ser aproximadamente 2 metros y definitivamente todos los pacientes que ingresan, tanto familiares como los pacientes mismos, tienen que estar con su mascarilla, ¿no? El tecnólogo médico, una vez que ya ha sido registrado al paciente, el tecnólogo médico va a comenzar la atención con la correcta lavado de manos, leyendo correctamente la historia clínica para definir el protocolo, el tipo de estudio a usar, manteniendo las distancias determinadas y así con seguridad colocar la inyección del radiofármaco. Tener cuidado con las superficies, que estén correctamente limpias. Lo ideal sería que después de la atención de cada paciente es hacer una asepsia, una limpieza de las áreas, ¿no? La espera de pacientes tiene que ser corta, ¿no? En medicina nuclear lamentablemente manejamos tiempos largos, pero tienen que ser lo más preciso posible para no generar una extensión de la estadía del paciente, ¿no? La adquisición de imágenes tiene que ser rápida, completa, tiene que ser también las cosas que se utiliza como el mouse, el teclado, los monitores, las sillas también tienen que tener limpieza, higienizarlo regularmente cada 3 horas. Y con lo que les comentaba, no demorar la espera de pacientes en la institución. Previa verificación del estudio hay que gestionar su salida. Como último aspecto de la recomendación es el reporte médico debe ser eh, por reporte en línea, ¿no? Eh, Orientar o gestionar la telemedicina es importante en estos tiempos y también recomienda que nosotros tenemos un componente de tomografía, es importante evaluar las imágenes tomográficas de tórax con los estudios de fusión, ¿sí? Para ello, los servicios de medicina nuclear, la Sociedad de Cardiología Nuclear, ya ha implementado, nos ha dado algunas recomendaciones que es bien parecida a lo expuesto, en donde el triaje es importante, los cuidados del profesional de salud con EPP igualmente para estratificar el riesgo y sobre todo ellos recomiendan que el triaje tiene que tener una lista de verificación como fiebre, tos, dificultad respiratoria, cansancio inusual, dolores musculares, diarreas recientes, molestias en el sentido del olfato y gusto, como ya se ha reportado en algunas publicaciones, cuando están en la fase vírica se presentan estas molestias, exposición en las últimas 2 semanas con personas de diagnóstico positivo de COVID, ¿no? Se ha tenido exposición en las últimas 2 semanas con personas de alto riesgo de contraer COVID o personas que han viajado o que han retornado del extranjero. Para ello, en los estudios de perfusión miocárdica, generalmente tenemos 2 opciones para hacer el estrés cardiológico, el estrés físico o el estrés farmacológico. Esta guía práctica no no recomienda el uso del estrés físico. Lo que recomienda hacer usar vasodilatadores como el regadenoson, como la adenosina y evitar el ejercicio porque va a generar aerosoles. Entonces es importante cambiar esta parte de las pruebas, empezar siempre con esfuerzo y si todo está ok, el estudio se puede concluir. Se puede gestionar de esta manera, como podemos ver una bomba de infusión, unas líneas de infusión para poder colocar los vasodilatadores. Después de la prueba, igual como lo anterior expuesto, gestionar la telesalud para interpretar las imágenes, para poder darle el informe y revisar los hallazgos pulmonares que se pueden referir en los equipos híbridos tanto en SPECT como en PET-CT. Acá tenemos unas recomendaciones de la misma guía en donde prioriza las atenciones
sobre todo si son pacientes con COVID, ¿no? Por ejemplo, con relación al síndrome coronario agudo reciente, es necesario hacerlo la perfusión miocárdica para pacientes con evaluación de isquemia en pacientes de riesgo moderado o alto considerado para revascularizar urgentemente. Esa es prioridad uno. También es prioridad uno la sospecha de síndrome coronario agudo con diagnóstico incierto y tiene una probabilidad pretesa intermedia. También es prioridad uno la evaluación de isquemia en pacientes que van a entrar a sala de operaciones como evaluación preoperatoria al riesgo moderado o alto. Puede gestionarse como prioridad 2 cuando el paciente tiene una angina estable o es un procedimiento de seguimiento de isquemia. Con relación a pacientes que se van a hacer ventriculografías isotópicas, es necesario evaluar el riesgo y ver si necesitan hacer, por ejemplo, pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca con alta sospecha de amiloidosis cardíaca. Eso también es valorable. Como podemos ver en imagen, estudio de perfusión miocárdica, cómo se contrae el músculo cardíaco en sístole y en diástole. Acá encontramos otra publicación de recomendación para neumología nuclear, ¿no? Durante la pandemia es que nosotros hacemos camografías pulmonares de ventilación perfusión pulmonar. Lo que se realiza es colocar por vía venosa una sustancia llamada macroagregado de albúmina. Esto se va a fijar en los microcapilares generando pequeños diminutos trombos y de tal forma que se va a fijar este material radiactivo y se va a poder ver la perfusión del pulmón. Con relación a la ventilación se utiliza unos equipos llamados aerosoles, ¿no? Como el Swissler, o también se utiliza otro equipo que se llama Tecnegas, esto lo utilizan en Argentina, en el cual estos equipos van a generar de todas maneras flujo de aire que sale de la estructura aérea, de la vía aérea. Entonces, lo más recomendable es solamente hacer perfusión, pero a pesar de ello, las recomendaciones que nos dan, ¿no? Si por A o B es necesario hacer, porque el paciente no se puede hacer angiotomografía pulmonar, porque el paciente a pesar de ello tiene sintomatología en las piernas y considera una ecografía Doppler de venas profundas realizar, pero también es incierta. Bueno, realizar la ventilación, pero con un aerosol como es el Swissler, ¿no? Entonces, acá ese es un ejemplo en imágenes de cómo el estudio de ventilación perfusión pulmonar ayuda en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, en el diagnóstico diferencial con EPOC y también con neumonía. Como vemos en el TEP, se puede ver ventilado bien, como se puede ver en imágenes, pero está mal perfundido. Se ven como unas zonas hipercaptantes, otras zonas hipocaptantes, donde señalan las flechas rojas. En EPOC, tanto en ventilación como en perfusión, están mal, no se observa bien la homogeneidad del trazador. En cambio, en la neumonía es por lóbulos, ¿no? Agarra los lóbulos medios, el lóbulo inferior. En la ventilación no se observa bien, pero sí perfunde bien. Entonces, en esos casos en donde se puede hacer la ventilación, hay que tener mucho cuidado en no usar nebulizadores, ¿no? Y por el contrario, con mucho cuidado, incluso colocando una bolsa adicional a la expulsión del aire, utilizar los aerosoles. Bueno, acá tenemos otra imagen en donde como utilizamos equipos híbridos es importante evaluar el parénquima pulmonar, ¿sí? Al momento que se realiza el estudio de tomografía de tórax. Recomendaciones para PET también están indicados por prioridades. Como prioridad 1, se ha determinado que si el paciente tiene síntomas continuos después de 2 semanas a la colocación de una derivación o bypass aortocoronario por injerto,
esta prioridad es necesaria y hay que realizarlo con todos los CPP completo, con toda la seguridad del caso. También se puede gestionar una prioridad 2 o 3 si la evolución en la miocardiopatía isquémica crónica es estable antes del trasplante cardíaco. Otras consideraciones también que toma la guía es que algunos pacientes que vienen por diagnóstico de endocarditis y no se da la alternativa a hacer la ecografía transesofágica debido a que tiene una alta exposición de riesgo de gotas para los operadores, se puede hacer el estudio cardiológico por PET. Tenemos imágenes que ya nos proporciona el PET-CT en oncología. Como vemos aquí, un paciente de 53 años que tiene un tumor neuroendocrino en el páncreas, es referido para una reestadificación, sospecha de que la enfermedad se ha diseminado y para ello se le hace un PET-CT, ¿no? En donde se observa un área hipermetabólica en el lóbulo derecho inferior e inferior derecho, ¿no? En el cual tiene un submáximo de 5,5. Al correlacionar con la tomografía, se ve una opacidad en vidrio esmerilado en las mismas regiones señaladas y con ubicación subpleural. Posteriormente se confirmó que la infección era por COVID. Entonces, esta reacción inflamatoria tiene cierta avidez por el FDG, por lo que se puede evidenciar en la literatura. Al igual que en este otro caso, que es un paciente fumador que ha tenido fiebre intermitente, fatiga y tos seca por 5 días. Lo que querían descartar era una tumoración en el pulmón, en el cual se hizo este estudio con FDG, con PET-FDG, y se calculó el sub en esta área que está hipermetabólica, ¿no? Salió de 4,9 en el pulmón derecho y también se reportaron ganglios linfáticos paratraqueales e hilares en el lado derecho. Pero el PET se le realizó el día 13 de enero del 2020, pero le hicieron una tomografía de control en el cual se ve que había progresión de las lesiones a los 4 días posterior al primer estudio de PET. Semanas más tarde se evidenció que la infección, la avidez del FDG era por la infección del SARS-CoV-2, en el cual fue confirmado por laboratorio. En conclusión, debemos de posponer todo estudio que no sea urgente durante la pandemia, maximizar las normas de higiene, reportar casos sospechosos de COVID-19, ¿no? Realizar un buen triaje o un doble triaje, ya sea telefónico o por mail, antes de con la ocurrencia que el paciente llegue al servicio, ¿sí? Usar equipos de protección según fuera lo descrito, mantener distancias seguras entre pacientes y trabajadores, minimizar el uso de ejercicio físico para estudios de perfusión miocárdica, no realizar ventilación pulmonar, ¿no? Interpretar los reportes que sean a distancias online y que las consultas hacia los médicos o hacia los pacientes sean virtuales. Es la bibliografía que se ha empleado para esta charla y bueno, lo dejo con una reflexión en el cual les comento, ¿no? El coronavirus no lo vence el país más avanzado, como ya lo hemos visto, sino el pueblo más disciplinado. Es nuestro momento de hacer historia. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.